Cuando se habla de la historia de un pueblo, muchas veces existe la tentación de recordar únicamente aquello que nos llena de orgullo, las obras construidas, los personajes destacados, las tradiciones bonitas o los momentos que nos hacen sentir identidad. Y es comprensible que algunos prefieran hablar solo de recuerdos agradables, de encuentros familiares, de fiestas sanas y de espacios de integración, evitando mencionar aquellas épocas asociadas a excesos o dificultades. Sin embargo, la historia no puede construirse solamente con los capítulos que nos gustan. Un pueblo también está formado por sus tradiciones, por sus momentos difíciles, por sus errores y por aquellas costumbres que, aunque no siempre sean vistas de manera positiva, hicieron parte de la vida cotidiana de una generación. Contar la historia del Guaviare implica reconocer lo bueno y lo malo, los aciertos y los desaciertos, porque todo eso hace parte del camino que nos trajo hasta donde estamos. Para muchas personas que llegan por primera vez a San José del Guaviare, resulta llamativo encontrar una cultura de celebración tan marcada. En otros lugares del país, la rumba suele concentrarse principalmente durante los fines de semana, es decir, viernes y sábados. En cambio, aquí desde hace muchos años es común encontrar movimiento de música, bares, discotecas y consumo de licor cualquier día de la semana. Esta particular forma de vivir la fiesta no apareció de la nada. Tiene profundas raíces en las épocas de bonanza económica que atravesó nuestro departamento, especialmente durante los años de mayor auge de cultivo de coca. Fue una época donde circulaba muchísimo dinero en algunos sectores de la población y donde muchas personas, al tener ingresos que antes parecían imposibles, comenzaron a vivir bajo la idea de que aquella abundancia nunca terminaría. El dinero fácil trajo consigo nuevas formas de consumo y de diversión, las noches de baile, las discotecas llenas, las mesas repletas de licor y las celebraciones constantes se convirtieron en parte del paisaje local. Para algunos era una manera de disfrutar el fruto de una época de prosperidad. Para otros fue una muestra de una economía que llegó rápidamente y también dejó profundas consecuencias. Pero esa cultura de la rumba no fue exclusiva de quienes tenían grandes cantidades de dinero, porque en un pueblo como San José del Guaviare, donde durante décadas la mayoría de habitantes se conocían entre sí, la vida social era mucho más cercana. Bastaba caminar por la calle, pasar frente a una tienda, a un bar o encontrarse a un conocido para recibir una invitación. Tómese una cerveza, venga, acompáñeme con un trago, llegue aquí un ratico, pida lo que quiera. La integración social alrededor de la bebida era tan fuerte que era extraño encontrar a algún hombre que pasara una semana completa sin compartir una cerveza o un aguardiente con amigos, familiares o vecinos, salvo que existiera alguna razón particular como una enfermedad o una obligación personal. Esa era una parte del Guaviare de finales del siglo XX y comienzos del XXI, un pueblo que trabajaba duro, que enfrentaba problemas complejos, pero que también encontraba momentos para celebrar. La fiesta era una forma de unión, una forma de crear comunidad en medio de una región que durante muchos años vivió procesos de transformación social acelerados. Con el paso del tiempo, muchas cosas han cambiado. Las nuevas generaciones tienen otros intereses y otras formas de entretenimiento y otra relación con el consumo de alcohol. La llegada de estilos de vida más saludables, la cultura del ejercicio y una mayor conciencia sobre el bienestar ha reducido algunas prácticas que antes eran normales. Aún así, permanece algo muy propio del Guaviare, la capacidad de celebrar. Aunque cambien los lugares, la música o las costumbres, sigue existiendo ese espíritu de encuentro que ha acompañado a sus habitantes durante décadas. El licor dentro de la sociedad colombiana siempre ha tenido una presencia importante más allá del consumo como tal. Durante generaciones ha funcionado como una excusa para reunirse, conversar, fortalecer amistades, cerrar negocios, celebrar acontecimientos y crear recuerdos que permanecen en la memoria colectiva. Recuerdos que muchas veces no son los más agradables, recordando asesinatos, masacres, pero que también unieron y hacen que la gente todavía hoy en 2026 cuente anécdotas de esas épocas. En los primeros años de muchos pueblos del país, estos espacios de encuentro no eran grandes establecimientos ni lugares especializados para bailar, eran las tiendas de barrio, las cantinas y los pequeños negocios donde se vendía cerveza, aguardiente, ron, brandy, cigarrillos y algunos productos básicos de la canasta familiar. Eran lugares sencillos, pero cumplían una función social muy importante.
Después de largas jornadas de trabajo en el campo, en el comercio o en las diferentes labores que exigía la construcción de un territorio como el Guaviare, estos sitios se convertían en puntos de descanso, donde los habitantes se reunían con sus amigos y sus compadres, sus vecinos, para conversar y para compartir un momento de tranquilidad. Pero los pueblos crecen y con el crecimiento también cambian las formas de divertirse. Y San José del Guaviare dejó poco a poco de ser aquella pequeña población donde todos se conocían y comenzaron a aparecer nuevas dinámicas sociales. Las nuevas generaciones ya no buscaban únicamente sentarse a conversar alrededor de una cerveza, querían música, baile, espacios donde encontrarse, lugares donde los jóvenes pudieran socializar, conocer personas y mostrar una nueva forma de vivir. Fue así como la rumba comenzó a tomar otro significado. Para los muchachos de la época, salir a bailar no era solamente una diversión, era todo un acontecimiento. Era la oportunidad de estrenar ropa, lucir las mejores pintas, preparar cuidadosamente un peinado, dedicar tiempo al arreglo personal y llegar a la pista de baile con la intención de llamar la atención con sus pantalones de bota ancha y sus zapatos de tacón. Las mujeres también convertían esas noches en momentos especiales. Los vestidos, los maquillajes, los peinados abultados y los detalles de presentación hacían parte de una preparación que podía tomar horas. Era una época donde ir a una discoteca representaba mucho más que escuchar música. Era un ritual social, una forma de pertenecer y de hacer parte de la vida nocturna del municipio. No vamos a contar esta historia siguiendo una línea estrictamente cronológica, porque muchos de estos lugares se cruzaron en el tiempo y cada generación guarda sus propios recuerdos. Sin embargo, vale la pena mencionar algunos de estos sitios, de los más representativos, aquellos que marcaron una época y que todavía permanecen en la memoria colectiva de quienes vivieron en esos años. Uno de los lugares más emblemáticos en San José del Guaviare fue La Cabaña, un kiosco amplio, propiedad de don José Sánchez, que durante muchos años fue uno de los principales puntos de encuentro de la población. Estaba ubicada cerca al río, aproximadamente detrás de lo que hoy conocemos como el Centro de Convenios, donde antiguamente funcionó el IDEMA. La Cabaña se convirtió en un referente de la diversión en el municipio. Allí llegaban familias, amigos, trabajadores, jóvenes y parejas que encontraban en ese espacio un lugar para reunirse, escuchar música y disfrutar de las noches del pueblo. En aquellos tiempos, asistir a la cabaña era casi una obligación social. Si usted vivía en San José del Guaviare y nunca había ido a bailar allí, probablemente estaba perdiéndose una parte importante de la vida del municipio. Era uno de esos lugares donde todos terminaban coincidiendo, donde una noche cualquiera podía convertirse en un recuerdo para toda la vida. Un lugar que cuando cerraba sus puertas en la madrugada dejaba a algunos muchachos sin haber conquistado y por ende debían salir calle abajo hacia la zona de tolerancia ubicada en el 20 de julio, a continuar la rumba y pagar por unas buenas caricias. Hoy tristemente no queda prácticamente ningún rastro físico de la cabaña. El paso del tiempo y la fuerza del río transformaron completamente el lugar donde estuvo ubicada un día. La erosión fue modificando la ribera y la ladera terminó cediendo terreno hacia el interior, borrando poco a poco la huella material de aquel sitio. Uno de los puntos emblemáticos de San José del Guaviare fue una misma ubicación que con el paso de los años tuvo diferentes nombres y diferentes etapas. El Payé, el Tibiritábara y luego Gastrobar el Pollo Farsante. Este espacio ubicado, donde actualmente funciona el centro comercial El Payé, contiguo a la funeraria, Los Olivos y diagonal a Pantojados, durante mucho tiempo fue el punto de encuentro de nuestra capital. El primer capítulo de esta historia comenzó aproximadamente hacia 1975 con El Payé, un lugar que marcó una época en una San José del Guaviare que todavía tenía las características de un pueblo pequeño, donde los espacios de encuentro eran pocos y cada sitio nuevo de diversión adquiría rápidamente importancia dentro de la comunidad. Con el paso de los años, el lugar cambió de administración y con ello también cambió su nombre. Así nació el Tibiri Tábara, conocido cariñosamente por muchos jóvenes simplemente como el Tibiri, un sitio que alcanzó gran popularidad y que acompañó la vida social del municipio durante varias décadas, especialmente hasta comienzos de los 90. El Tibiri no era únicamente una discoteca para adultos, también se convirtió en un espacio importante para los adolescentes de la época, quienes encontraron allí unas alternativas para reunirse, escuchar música y comenzar a vivir sus propias experiencias sociales alrededor del baile. En esos años fueron muy populares las llamadas minitecas o Coca-Colas bailables.
eventos organizados principalmente por y para estudiantes de los colegios. El nombre tenía una razón particular. A diferencia de las fiestas de los adultos, allí no se vendía licor. La bebida protagonista era la gaseosa, especialmente la Coca-Cola, mientras los jóvenes disfrutaban de la música y el baile durante la tarde. Coca-Colas bailables. Era común que estos encuentros iniciaran los viernes alrededor de las 3 de la tarde y terminaran sobre las 7 u 8 de la noche. Para muchos jóvenes del Guaviare de aquella época, esas horas representaban una de las pocas oportunidades de reunirse, estrenar ropa, compartir con amigos y vivir la emoción de una fiesta propia de su edad mientras observaban a los niños o las niñas de la época, los bonitos, los que les llamaban la atención, esperando el momento preciso para invitarlos a bailar. Después de la etapa del Tibiritábara, el lugar volvió a transformarse y dio paso al Pollo Farsante, otro nombre que quedó asociado a ese mismo punto, y aunque no era de grandes rumbas, una nueva generación de habitantes continuó utilizando ese espacio como punto de encuentro. Se llamaba el Pollo Farsante porque estaba inspirado en las aventuras de Condorito. Tres nombres distintos, tres momentos diferentes, pero una misma ubicación que hizo parte de la evolución de la rumba de San José del Guaviare, porque los lugares cambian. Las administraciones pasan y los negocios desaparecen, pero los recuerdos permanecen en quienes vivieron esas épocas y que todavía reconocen estos sitios como parte de la historia social del departamento. En la década del 70 también apareció el Hotel El Pórtico y rápidamente se convirtió en uno de los establecimientos más reconocidos de la capital del Guaviare. A diferencia de otros sitios de la época, el Pórtico tenía una característica particular, contaba con piscina y posteriormente incorporó una discoteca que le dio un nuevo atractivo y estaba ubicado en el centro del pueblo. La discoteca del Pórtico tenía una identidad diferente a otros espacios como el Payé. Mientras algunos lugares tenían un ambiente un poco más popular y abierto para todos los habitantes, el Pórtico empezó a asociarse con un público que buscaba una experiencia más exclusiva. Sus precios eran más elevados, el ambiente pretendía ser más elegante y para muchos representaba una forma de acercarse a un estilo de vida que en aquellos años era visto como más sofisticado. Sin embargo, esto no impidió que fuera visitado por una gran cantidad de habitantes. La gente quería conocerlo, vivir la experiencia y hacer parte de ese ambiente. En los pueblos pequeños, donde todos se conocen, los lugares de moda rápidamente se convierten en puntos de referencia social. No necesariamente porque todos tuvieran las mismas posibilidades económicas, sino porque existía también un deseo de participar, de sentirse incluido y de compartir espacios que simbolizaban progreso y modernidad. Más adelante comenzaron a aparecer otros establecimientos que, aunque no siempre tenían como finalidad principal ser discotecas, terminaron convirtiéndose en lugares importantes dentro de la historia de la diversión de San José del Guaviare. Uno de ellos fue la Taberna del Gordo, creada por el reconocido locutor El Gordo Román, ubicada en el lugar donde actualmente funcionan los billares de Chelo, contiguo al Hotel Santa Isabel, ahí diagonal a la policía. Este espacio tuvo una particularidad, no se limitaba solamente a ofrecer bebidas o reuniones sociales, sino que buscaba brindar una experiencia diferente a sus visitantes. La Taberna del Gordo llegó a ser reconocida por traer artistas nacionales, entre ellos y uno de los más sonados fue Raúl Santi, algo que para una población como San José del Guaviare representaba un acontecimiento especial en una época donde los grandes espectáculos no llegaban con la frecuencia actual. Tener la posibilidad de ver artistas reconocidos era motivo de conversación y recuerdo entre los habitantes. Otro elemento que quedó en la memoria de quienes visitaron este lugar fue su pianista, el pianista residente. Según recuerdan algunos habitantes, aunque tenía una condición particular en sus manos que no eran del todo normales, este no fue impedimento para que interpretara el instrumento con gran habilidad, convirtiéndose en parte del atractivo del establecimiento y en una de esas historias que permanecen con el paso de los años. También hicieron parte de esta época lugares como la Hamburguesita y Candilejas, establecimientos que marcaron especialmente a los jóvenes de aquellos años. Sobre la Hamburguesita existen diferentes recuerdos. Algunos habitantes hablan de que inicialmente funcionó más como una heladería o un sitio de comida, pero que con el paso del tiempo y por la dinámica de sus visitantes terminó convirtiéndose en un espacio nocturno donde la juventud comenzó a reunirse. Era un lugar asociado principalmente con muchachos que buscaban compartir, conversar, escuchar música y pasar un rato agradable. Por su parte, Candilejas fue reconocido como un espacio con un ambiente más joven, un lugar
donde las nuevas generaciones encontraron una alternativa para reunirse y disfrutar de la música y desde otra perspectiva, desde una visión más de escuchar música y conversar amenamente. La llamada zona rosa empezó a ser reconocida como tal durante la década del 80, cuando los lugares más representativos de la rumba y el entretenimiento nocturno de San José del Guaviare comenzaron a concentrarse en la carrera 23 entre calles novena y décima del barrio La Esperanza, que muchos confunden aún hoy como parte del centro. Esa zona, la antigua zona rosa, siempre ha pertenecido al barrio La Esperanza. En esa cuadra funcionaron establecimientos que durante años hicieron parte de la memoria colectiva del municipio: Bananas, Barriles, La Barra, el Club Los Amigos, La Carreta, lugares que aunque hoy ya no existen con aquellas mismas razones sociales, dejaron una huella importante en varias generaciones de guaviarenses que vivieron allí momentos de diversión, amistad, encuentro y hasta adrenalina. Con el paso del tiempo, algunos de estos sitios cambiaron de nombre o de concepto. Bananas, después de casi 3 décadas de historia, se transformó en clandestina. La Carreta dio paso al Cantinazo y el Patio. La Barra posteriormente se convirtió en el Casino Central Park. Barriles pasó a llamarse Planet Liquor, lugar que con los años también desapareció. Por su parte, el Club Los Amigos cerró sus puertas y en ese espacio hoy funcionan otros establecimientos como el restaurante Mi Mamá y una droguería. Cada uno tuvo su propia identidad. En las noches, según recuerdan algunos habitantes, entre La Barra y Barriles, cuando se iba la luz, la energía eléctrica, ya en horas de la madrugada, había enfrentamientos o boleos de botella de un establecimiento hacia el otro, especialmente en aquellas décadas de los 80 y comienzos de los 90. Bananas se convirtió durante mucho tiempo en un punto de encuentro para funcionarios públicos y personas adultas del municipio. La Carreta fue considerada la rumba más elegante, la llamada rumba play de la época, un lugar asociado con la gente que buscaba un ambiente más exclusivo. Aunque funcionaba como bar y hasta pizzería, muchas personas terminaban bailando incluso en sus alrededores porque la música y el ambiente invitaban a quedarse. Por otro lado, Planet Liquor terminó convirtiéndose en uno de los lugares más populares de la zona rosa, un espacio donde convergían principalmente sectores populares del municipio y donde la música, la cerveza, el aguardiente y la amistad eran los protagonistas de la noche. No podemos dejar de mencionar el Club Los Amigos, un sitio que desde la década del 80 tuvo una presencia especial dentro de la vida social de San José del Guaviare. Allí se realizaron espectáculos, reinados, encuentros deportivos y diferentes actividades de entretenimiento. Sus canchas de tejo, rana, billares y espacio para la rumba lo convirtieron en un lugar donde había un poquito de todo para el disfrute de los habitantes, siendo durante muchos años uno de los sitios más reconocidos del departamento. Algo que genera nostalgia es que durante muchísimos años, incluso décadas, la zona rosa se cerraba el 24 y el 31 de diciembre y los establecimientos llenaban las calles de mesas y sillas y la gente las ocupaba todas, rumbeando pobres y ricos por igual, porque las discotecas y bares no tenían espacio en su interior para la cantidad de personas que llegaban en las fiestas navideñas. La historia de la rumba en el Guaviare no se limita únicamente a estos lugares, también hicieron parte de ellos establecimientos como El Molino, de quien ya hablamos en un especial anterior, Chilijas, Burbujas, La Esquina del Néctar, Discoteca La Noche, La Pirinola, Luna Roja, Nebraska, Discoteca La 2000, Papayos, Juan Diablo, El Cafetal, La Bombonera y los Billares La Bogotana, por nombrar algunos de los muchísimos que marcaron época. Algunos tuvieron mayor protagonismo, otros permanecieron más años, pero todos hicieron parte de una misma historia, la de un municipio que encontró en la música y en el encuentro nocturno una forma de construir recuerdos. Con el paso del tiempo, la zona rosa ha ido desplazándose. Lo que antes se centraba en la carrera 23 comenzó a moverse hacia otro sector. Especialmente giró ahí hacia la derecha, hacia la calle 10, en dirección al Coliseo La Esperanza o Coliseo Jairo González. También aparecieron establecimientos un poco más alejados del centro, incluso en barrios como San Jorge, ampliando los espacios de diversión nocturnos, y esta expansión también es debido a las obras de pavimentación que permitió que la gente de esos sectores no tuviera que venir hasta el centro, porque se volvió más bonito el sector y se volvió también un poco más comercial.
La oferta también cambió. A lo largo de los años existieron bares de rock, sitios con música de plancha, espacios temáticos y lugares para diferentes gustos y generaciones. La vida nocturna del Guaviare, como la de cualquier territorio, fue evolucionando con quienes la vivían. Hasta este punto, hemos hablado de lugares donde se reunían amigos, parejas y familias, espacios donde la intención principal era compartir, bailar y disfrutar. Pero dentro de la historia nocturna del departamento también existieron otros establecimientos que hicieron parte de esa realidad social, lugares conocidos como lupanares, casas de citas, prostíbulos, chongos o sitios de tolerancia. Entre los más recordados por algunos habitantes se encuentran Marquetalia, La Escalinata, El Ganadero, Toto, Bucarica, México Lindo, Pasarela, El Crucero del Amor, Los Alpes, Sayonara y La Sultana, además de un largo etcétera de nombres que permanecen en la memoria de quienes vivieron esas épocas, aunque algunos prefieran mantenerlos en el recuerdo y no mencionarlos demasiado para no exponerse. Aquí hacemos una pausa y nuestro tono cambia, porque antes de cerrar este recorrido por los lugares que hicieron parte de la vida nocturna del Guaviare, es necesario hacer una mención especial a la tienda El Último Adiós, ubicada junto al antiguo cementerio, un lugar particular incluso por su ubicación, pues para muchos no parecía el sitio más común para reunirse a tomarse unas cervezas o compartir una conversación. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en un espacio conocido por una razón muy distinta. Era el lugar al que algunos habitantes llegaban después de despedir a un ser querido y entregarlo nuevamente a la tierra. Allí, entre una mezcla de tristeza, recuerdos y necesidad de compañía, algunas personas buscaban un momento para sobrellevar el dolor de la pérdida, compartir con familiares o amigos y tratar de encontrar algo de consuelo después de la despedida difícil. El último adiós terminó siendo parte de una faceta diferente de la historia social del municipio. No era simplemente una tienda más, era un lugar ligado a momentos profundamente humanos, donde se cruzan la nostalgia, el duelo y esa costumbre tan propia de nuestra cultura de buscar compañía en los momentos más difíciles alrededor de una buena bebida. La historia de un territorio no está construida únicamente por aquello que se muestra con orgullo, también está formada por sus costumbres, sus cambios sociales, sus lugares de encuentro y esas historias que con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en parte de la identidad colectiva, hacen que esta sea la historia del Guaviare. Porque, Guaviare, tu historia no es solamente rumba, eres tierra de gente trabajadora, tranquila, emprendedora y perseverante. Pero así como no podemos desconocer tus esfuerzos y tus luchas, tampoco podemos borrar una parte de tu pasado. La música, las fiestas, el baile y la vida nocturna también hicieron parte de la historia que nos ha convertido en lo que hoy somos.